Hola, bienvenidos nuevamente. El tema que vamos a ver hoy es soporte nutricional pediátrico. Vamos a hacer de este tema un breve resumen. Vamos a dividir las diapositivas en dos. En la primera parte vamos a ver las indicaciones con el soporte nutricional y sus generalidades, indicaciones de nutrición enteral y parenteral, indicaciones de sonda nasoentérica, tanto estómago como ayuno, y de ostomías, tanto estómago como ayuno. Y luego vamos a hacer un resumen general. Les voy a dejar en el resumen diferentes algoritmos que son propuestos por la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral como guía para tomar decisiones. Y en la parte número 2 vamos a ver fórmulas de nutrición enteral y parenteral, en parte su definición, higiene, distribución de calorías y los métodos de infusión. Ustedes saben que también tenemos ya hechos videos específicamente sobre fórmulas infantiles, que los invito a verlos tanto en su parte 1 como en su parte 2. Bueno, comencemos. ¿Sobre qué entidades nos basamos para hacer toda esta clase y a nivel profesional para poder trabajar? Sobre varias entidades. Tenemos la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, de la cual también sale la Sociedad Española. Y la que tenemos en Argentina, por suerte, es muy buena y se llama Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral. Recuerden que los algoritmos son sacados de una de sus guías. Parte número 1, entonces, indicaciones. ¿Qué es y cuándo iniciamos el soporte nutricional? El soporte nutricional artificial es un conjunto de medidas alternativas a la alimentación oral que van a estar destinadas a la recuperación nutricional, la prevención de la desnutrición en circunstancias de riesgo. El inicio precoz del soporte nutricional debe ser asegurado para poder lograr sus beneficios potenciales en los niños. La nutrición enteral debe ser iniciada tempranamente, es decir, entre las 24 y 48 horas, desde que el paciente comienza a estar hemodinámicamente estable. Definición e indicaciones de nutrición enteral y parenteral en pediatría. La nutrición enteral es la administración de nutrientes de una forma total o parcial al tubo gastrointestinal, ya sea al estómago, al duodeno o al yeyuno. Cuando no es posible la utilización de la vía oral, de manera fisiológica, segura y efectiva. La nutrición parenteral es el aporte de nutrientes a través de la vía sanguínea, siempre que no se logren administrar los requerimientos totales del paciente completamente por vía enteral. Ahora, hay una conexión tanto en la nutrición enteral como con la parenteral que se llama nutrición enteral trófica. La misma consiste en pasar pequeñas cantidades de fórmula al paciente a través de una sonda que no tiene una función nutritiva, sino que lo que va a hacer es mantener el trofismo intestinal y disminuir la incidencia de las complicaciones, tanto metabólicas como infecciosas, que generalmente son secundarias a la nutrición parenteral. Indicaciones generales de la nutrición parenteral, bueno, oxigenación con membrana extracorpórea, puede ser después fístulas enterocutáneas, depende de dónde estén, enterocolitis necrotizante. Esto, de todas formas, siempre debe verse junto con el equipo médico. Lo mismo que las indicaciones para nutrición enteral. Algunas que podemos nombrar son hendidura palatina, fístula traqueoesofágica, encefalopatías con retraso psicomotor. Este es uno de los primeros algoritmos que les quería mostrar para que lo puedan utilizar como resumen. Acá en este podemos ver qué va a ser nutrición enteral o parenteral. Bueno, en verde les estoy resaltando qué es lo más importante para decidir si va a ser una o la otra, que es si el tracto gastrointestinal está funcionando. Nutrición enteral. ¿Cuáles son los cuidados generales que tenemos que tener? Bueno, principalmente la higiene de manos,
¿sí? Durante la administración y la preparación de las fórmulas, por ejemplo, la posición del paciente durante la infusión, que tiene que estar entre 30 y 45 grados, y después es muy importante también la limpieza de las sondas posterior a la infusión de las fórmulas. Esto de todas formas también se trabajará en equipo, pero también con el personal de enfermería. ¿Cuáles son los tipos de vías de acceso de la nutrición enteral? Tenemos que pueden ser por sonda o por ostomía. Por sonda puede ser nasogástrica o nasoyeyunal. Y si fuera por ostomía, puede ser también gástrica o yeyunal. Vamos a ver qué diferencia hay en si es por sonda o por ostomía. Se va a indicar la sonda cuando la alimentación o la nutrición enteral sea por un periodo menor a 4 o 6 semanas o mayor a 4 semanas, pero que sabemos que va a ser un proceso autolimitado. Ahora, si ya sabemos que el paciente va a requerir por más de 6 semanas nutrición enteral, vamos a optar por una ostomía, aunque tanto una como otra tienen diferentes contraindicaciones. Por ejemplo, alguna contraindicación para utilizar la sonda es la imposibilidad para el paso de una sonda convencional. Y en la ostomía es, por ejemplo, que el paciente lo condiciona a tener complicaciones graves en la cirugía, en la intervención, por ejemplo, que tenga una insuficiencia cardíaca. Pero, de nuevo, esto lo vamos a tener que tratar siempre en equipo. Vamos a enfocarnos en la sonda, si es nasogástrica. Bueno, la sonda nasogástrica puede ingresar vía nasal o puede ingresar vía oral y ser orogástrica. La vamos a utilizar siempre que el vaciamiento gástrico sea el adecuado. La sonda yeyunal va a estar indicado cuando haya un riesgo de aspiración broncopulmonar, cuando haya fístulas esofágicas o gástricas o, por ejemplo, en una pancreatitis aguda para evitar el estímulo de la secreción pancreática. Ostomías, también gástricas. Las ostomías gástricas van a tener como contraindicación una enfermedad primaria del estómago, por ejemplo, cuando existen fístulas gastrointestinales altas o cuando haya un inadecuado vaciamiento gástrico. Las yeyunostomías van a estar indicadas si existe, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico grave o una gastroparesia no controlable. Nuevamente les dejo un resumen con algoritmos. Y este es un resumen final. Bueno, empezamos con la parte número 2, que es sobre fórmulas. Vamos a ver la definición, la higiene de las mismas, la distribución de calorías y los métodos de infusión. Fórmulas en nutrición enteral. Bueno, primero, ¿qué vamos a pasar por la ostomía? ¿Alimentos o fórmulas? Bueno, hay varias desventajas de pasar alimentos triturados. Primero, que pueden producir complicaciones mecánicas como una obstrucción. Pueden quedar restos de comidas o grumos que con el tiempo contaminen la zona de contacto. No tenemos la certeza de cubrir macro y micronutrientes. No podemos cuantificar específicamente la cantidad de calorías y de fibra que le estamos pasando. No podemos asegurar la higiene en la preparación. Lleva un mayor tiempo de preparación y un mayor tiempo de almacenamiento. Entonces, ante esta duda, en realidad, siempre que podamos, vamos a tener que elegir las fórmulas. Y después, otra recomendación muy importante es, siempre que sea posible, los productos listos para usar van a ser una mejor opción que las fórmulas en polvo para reconstituir. Esto especialmente en la unidad de terapia intensiva pediátrica y en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, para mantener la higiene de las fórmulas tenemos que tener en cuenta el tiempo de infusión para que no se contaminen. Esto, les recuerdo, ya tenemos una clase, dos videos sobre fórmulas infantiles que pueden volver a consultar. Y esta imagen también está en esos videos. Pero bueno, las recordamos.
tenemos que una fórmula, por ejemplo, en polvo reconstituida, no debería estar en infusión por más de 4 horas. Si es una fórmula lista, pero con un sistema abierto, puede estar 8 horas y 12 horas si es en domicilio. Ahora, si es una fórmula de un sistema cerrado líquido, podemos pasarla por 24 horas. ¿Cómo va a ser la distribución de calorías? Bueno, sabemos que si tuviéramos que llegar a 2000 calorías para un paciente, con un vaso de aceite estaría bien, pero para eso necesitamos distribuir solamente con grasas y no es así. Sabemos que el valor calórico total tenemos que mantener una distribución adecuada. Esa distribución va a depender del paciente y de la patología y además de la edad del niño. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ese valor calórico y a la distribución de macronutrientes? Primero tenemos que tener en cuenta siempre cuánto vamos a darle o cuánto requiere de proteínas. Y a partir de ahí hacemos el resto de los cálculos. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Bueno, siempre, como les dije, la primera recomendación es ver si podemos cubrir el valor calórico total con una fórmula lista para colgar, como por ejemplo esta. Ahora, de no ser así, si no llegamos, lo que podemos hacer es tomar una fórmula en polvo y concentrarla hasta ver si llegamos ahora a la distribución de macronutrientes. De nuevo, de no ser así, podemos adicionar módulos. La recomendación en realidad es la concentración de la fórmula, priorizarla antes de adicionar módulos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros adicionamos diferentes módulos y fórmulas, va a haber una mayor manipulación y un mayor riesgo de contaminación. ¿Cómo van a ser los métodos de infusión? Pueden ser continuos, cíclico, intermitente o en bolos. ¿Y de qué va a depender? Del reflujo gastroesofágico del paciente, de la intolerancia gástrica, de los requerimientos, de la movilidad que tenga el paciente, si está acostado en la cama o se puede mover, y si es exclusiva o no la alimentación enteral. En esta diapo les voy a dejar específicamente cuál es la definición de cada uno y cuál sería la indicación. Fórmulas de nutrición parenteral. Bueno, ¿cómo vamos a administrar los diferentes macronutrientes? Bueno, los hidratos de carbono los podemos pasar como glucosa monoanhidra o como dextrosa. Las proteínas como aminoácidos y los lípidos también en su forma más pequeña que serían los triglicéridos. ¿Cómo son las bolsas que tienen las fórmulas parenterales? Bueno, tenemos dos tipos de bolsas, perdón. Las bolsas estándar o las bolsas magistrales. Las magistrales son aquellas que mandamos a hacer específicamente para este paciente, para su edad, para su patología, etc. En cambio, las bolsas estándar, como el nombre le indica, ya vienen con determinada cantidad de cada macronutriente y calorías. ¿Cuáles van a ser los accesos venosos? Podemos tener accesos venosos de gran calibre, como los centrales, o podemos tener otros que son periféricos, en donde vamos a tener que infundir una menor osmolaridad. ¿Cuáles son los métodos de infusión de la nutrición parenteral? Bueno, pueden ser continuo o cíclico. El continuo es imprescindible cuando se requieren grandes volúmenes para pasar. Y el cíclico, lo bueno es que va a haber una disminución de la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral. Pero esto también siempre tenemos que terminar de decidirlo y de hablarlo con el equipo interdisciplinario. Bueno, espero les haya servido este resumen de soporte nutricional y ya saben que cualquier duda nos pueden dejar acá en el mismo video y pueden también consultar los videos de fórmulas infantiles.